hasta aquí, con esa mano, subimos derecha, izquierda, derecha, izquierda. Titubeo. Bienvenidos, carpianos, a un nuevo vídeo de Hablar y Escalar. En esta ocasión, como ya habréis visto por la miniatura o quizás por el título, estoy lesionado. Estoy lesionado y tanto el movimiento de torsión como el de empuje y jalón se me dificultan mucho. Esto, claro, obstaculiza frontalmente con lo que es la escalada, con lo que es mantenerse en la pared. Así que, qué mejor momento, ahora que estoy lesionado, que anunciar que compito en las CADU, que son la competición autonómica de deportes universitarios, algo así. Y es que he pensado, bueno, ahora mismo estoy lesionado, no puedo escalar activamente, pero ¿qué puedo hacer para más o menos mantener esas habilidades que ya tengo de escalada sin perder mucho, que es lo que me supondría, ¿no?, estar en reposo absoluto? He desarrollado ciertas técnicas, como que quizás os pueda ayudar a vosotros. Primero, mantenerse activo, ¿vale? No estar en el sofá con la excusa de, bueno, estoy lesionado, ¿vale? Da igual. Lo que sobre todo me ha ayudado bastante es tanto caminar como correr. He probado la bicicleta, pero el simple hecho de comprimirnos da bastante dolor, así que por esa parte mejor no. Pero sí que correr y caminar han sido bastante efectivos. Por otra parte, sí que, claro, como una mano no la podemos utilizar, la otra se ve más exigida, ¿no?, hacer más actividades. Luego, que si colgarse con una mano de una barra, que si hacer flexiones con una mano si podéis, o cualquier otra cosa que sea asimétrica, puede también ser bastante beneficial, aunque cuidado, porque quizás en las flexiones a una mano os caigáis y tengáis que utilizar la otra y puede acabar siendo más perjudicial que beneficioso, como me ha pasado. La cosa es, trata de hallar esa actividad o ese cúmulo de actividades que puedan enfilarte a preservar esas habilidades que tienes y que no cuando llegues digas, uy, cuando he empeorado. En mi caso, más que nada por la competición, ¿no?, por el CADU. Pero para todos, esto es para todos, básicamente. Así que nada, quizás estaré pensando en otro tipo de contenido durante un cierto tiempo, una semana, quizás dos, no sé cuánto durará esto, pero tiene pinta que es para algún rato. Bueno, estaré viendo algún tipo de contenido más variado, quizás veamos algunas competiciones para también adentrarnos en ese ámbito de competición y no tanto de recreación. Y las comentaremos, veremos ahí las mayores escenas, ¿no?, los highlights, y a ver qué tal. Porque claro, una cosa antes de acabar, porque aunque haga mucho sol, hace un frío que pela patatas, una cosa antes de acabar es la siguiente: que no solo escalamos estando en la pared, sino que también viendo cómo escalan los demás, viendo y también analizándolo, ¿vale? Porque esto interiorizado puede generar cierto mimetismo. Si tú ves que uno pone un puntapié en un bloque X, tú después, si ves ese bloque, quizás lo asocias y haces las mismas cosas. Técnicas hay técnicas. La cosa es hacerlas y aplicarlas, ¿de acuerdo? Así que nada, antes de que pase el helicóptero de nuevo, me voy, que hace frío. Y hasta luego, va.